te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, le insultarán y le escupirán, y después que le hayan azotado, le matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús es digno de adoración, reverencia y todas las demás cosas? ¿Por qué en su nombre nosotros pedimos todas las cosas? Porque Él, ¿qué era lo que decía la Biblia? ¿Para qué Él fue enviado? Como mediador, como uno que hacía alianza entre Dios y los hombres. Por esa razón. Y para que una persona tenga esta autoridad que tiene Jesús, ¿qué tiene que ser su función? Tiene que venir y tiene que transmitir la palabra de Dios en el corazón de las personas. Eso tiene que hacer. Entonces, lo bueno es los mandatos, los estatutos y los decretos de Dios. Eso es bueno. Fuera de eso, todo es malo. ¿Qué les parece? Todos los mandatos, ordenanzas, leyes, decretos que Dios ha puesto, eso es bueno. Todo lo demás no es bueno. Entonces, si una persona quiere tener algo bueno, quiere tener lo bueno, tiene que tener las cosas, el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Jesús vino a enseñar? Vino a enseñar los mandatos. ¿Por qué Él dice, por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Porque para que una persona pueda entender qué es bueno, tiene que tener el corazón de Dios. Porque muchas personas adoran a Dios, adoran a Jesús, le honran a Jesús, le sirven a Jesús, pero ¿tienen lo que Jesús enseña o no? ¿Aceptan lo que Jesús enseña? ¿No? ¿Reciben la palabra que Jesús habla? No. Pero de Jesús ellos dicen las mil maravillas, ¿no? Jesús es todo. Yo el nombre de Jesús en primer lugar. Acá somos una iglesia que solamente hablamos de Cristo y solamente Jesús. Está bien. Pero ¿qué era lo importante de lo que Jesús hablaba? Su palabra, su enseñanza. Eso era la clave y la base. Entonces eso es lo importante que una persona tiene que tener. Precisamente, fijémonos, la mayoría de los cristianos, pregúntenle, ¿usted qué le parece el nombre de Jesús? Es lo más maravilloso, lo más increíble. ¿Y su enseñanza? Y más o menos. La enseñanza, los mandatos de Jesús, se ocupan tercer o cuarto lugar.
¿Qué le parece? ¿No le parece? La palabra, aprender la palabra, pero lo importante es tener a Jesús en tu corazón. Eso es lo más importante. Y el resultado ahí ven ustedes. Miren cómo viven los cristianos, observen cómo andan los cristianos, que están todos los días, como dice Isaías, de labios honrando y alabando a Dios, pero en su corazón lejos de Él. Ese es el resultado. Por eso podemos darnos cuenta, muchísimas personas no tienen a Dios en su corazón. Sí tienen a Jesús en su labio, pero a Dios en su corazón no. Y si tuvieran a Jesús en su corazón, honrarían y alabarían la Escritura, la palabra de Dios. Así está escrito en la Biblia. Esto es el tema que estábamos tocando acá. Esta persona, este joven rico, de labios él habla, yo adoro a Dios, yo cumplo su mandato de mi juventud. Entonces Jesús le dijo, bueno, si realmente has cumplido los mandatos desde tu juventud, ¿qué estás haciendo? Ven y sígueme. ¿Por qué estás viviendo todavía para el mundo entonces? ¿Por qué estás sirviendo todavía al mundo? Si realmente desde tu juventud serviste a Dios, cumpliste su palabra, pues ya no tendría que estar adorando y sirviendo estas cosas. Tendría que estar conmigo, predicando la palabra, anunciando el reino de Dios. Ahí esta persona era desenmascarada, de que realmente era mentira que estaba sirviendo a Dios. Es falso. Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Alguien que ama esta vida se va a quedar en este mundo, según la Biblia. Dura esta palabra, pero hay que decirlo. Entonces, una persona que está saciada, yo sé que a mucha gente no le gusta y te va a odiar porque le diga eso. Te va a odiar toda la vida. Tienen que estar listos los que quieren aprender la palabra de Dios. Porque así como está escrito, así se tiene que mencionar. Fíjense que Pedro, cuando escucha esto, se asusta. Entonces, ¿quién será salvo? Dice. Porque le sorprende, Jesús, vos sos muy duro ya. Demasiado ya grave lo que está diciendo. Si vos hablas así, entonces Pedro estaba teniendo en cuenta que las personas que aman el mundo. Todos están aferrados al mundo. Hoy, un día tan especial, el corazón de muchas personas, ¿hacia dónde está? Sí. Lastimosamente no es así. Nosotros tenemos que entender bien este punto muy importante. Bueno, estamos ya claros entonces de que hay un solo Dios, o ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que no entiendo? La Biblia está diciendo así, cuando él oraba, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi deseo se interrumpa, pero tu voluntad que se manifieste. Como vos querés que se hagan las cosas, que se realicen. Así él lo expresaba directamente. ¿A quién? A su Padre. Es muy importante entender este punto. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver lo que sale abajo. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido, y después que se le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se le decía. ¿De qué está saliendo en este momento aquí? Estamos ya a punto de entrar en el momento en que Jesús ya va a ser entregado y condenado a morir. Y Él está explicando sobre lo que va a sufrir, sobre su muerte. Hasta este punto, capítulo 18 de San Lucas, ¿será que todavía no se habló del Evangelio? ¿Todavía el Evangelio no se ha desarrollado o ya se habló todo el Evangelio? Hasta este punto. Ya se habló ya. Porque Jesús dice que le mandó primero a los 12 a predicar el Evangelio del reino de Dios. Jesús le mandó decir a Juan el Bautista, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres he anunciado el Evangelio. Así está escrito. Lo primero que Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? La Escritura, la palabra.
cómo tiene que servir al prójimo, cómo tiene que amar al prójimo, cómo tiene que tratar a su semejante, cómo tiene que honrarle a Dios. Todo lo que hemos estado aprendiendo de la Biblia que Jesús estaba enseñando es el Evangelio. Cómo tiene que ser la vida de una persona para que tenga eternidad. ¿Qué tiene que tener en su corazón para que sea eterno con Dios? Eso es el Evangelio. ¿Sí o no? Pero ¿cuál era una de las causas fundamentales por la cual el Evangelio no podía cumplirse en la vida de la persona? ¿Cuál era? El pecado. La desobediencia que el pueblo ha tenido hacia las leyes de Dios. Por eso Jesús lo primero que dijo fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentíos? Regresen, retornen. Y claro, cuando vos retornás, ¿en qué estado vas a retornar? ¿Un estado puro, limpio, o un estado de impureza y de inmundicia? ¿Cómo retornó el hijo pródigo? De impureza, de suciedad. Entonces, para redimir, para cubrir, para purificar ese estado de impureza, sí o sí Jesús tenía que sacrificarse. Porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él tenía que ser propicio a nuestros pecados, como este publicano estaba orando. ¿Por qué el publicano oró: sé propicio a mi pecador? ¿Será que él entendió que él no puede a sí mismo purificarse de sus pecados? ¿Que él necesita a alguien que cubra, que sea su representante? ¿Él entendió eso o no? ¿De dónde eso pudo haber entendido? Hemos leído la pasada en Levítico 16. ¿Para qué era el propiciatorio? Para que se derrame la sangre, para purificar los pecados del pueblo, sus transgresiones, su inmundicia. Si una persona necesita a alguien que sea propicio a sus pecados, ese era el objetivo por el cual Jesús venía. ¿Cuál de los dos temas era el fundamental? ¿Cuál de los dos temas es lo que más Jesucristo enfocó? El Evangelio, la Escritura, la vida que tiene que tener un hijo de Dios para ser eterno, o su muerte en la cruz. ¿Cuál tocó más? ¿Cuál habló más? Cuando ustedes leen la Biblia, ¿de qué habló más Jesús? ¿Qué es lo que más veces le hablaba a sus discípulos? ¿Sí? ¿Cómo tenía que vivir? ¿Cómo tenía que ser su vida? ¿Cómo tenía que ser una persona regenerada en la palabra? Eso es lo que más habló. Y después, cuidadosamente, hablaba de este punto. Ahora, este punto de su muerte era bien claro, era bien exacto, era bien abierto a las personas. No era algo que no entendían ellos, no podían comprender. Tal vez no era todavía el tiempo que comprendan, o tal vez Jesús tenía su manera de hacerles comprender. Pero fíjense que ahí dice, el versículo 33, y después que se le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es, para nosotros, la base del Evangelio, ¿sí o no? Lo fundamental del Evangelio. Pero miren lo que dice el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Será entonces que Jesús no sabía predicar el Evangelio? ¿Qué les parece? Jesús, venid acá, te vamos a enseñar cómo hay que predicar a una persona el Evangelio, para hacerle entender. Nosotros hoy en día queremos demasiado que alguien entienda que Jesús vino y murió en la cruz por tu pecado. Entendena. Nosotros desde ahí partimos. Y sí, entiendo ya. Y bueno, ¿por qué tu vida no cambia? Porque nosotros queremos que a través de esta palabra cambie. Pero dice que ellos esto no entendían. Pero antes ya Jesús le explicó cómo tenía que ser su vida. Explicó todo, ¿no? Explicó inclusive quién iría al cielo, quién no. El que ama la riqueza, el que ama este mundo, el que está afanado con este mundo, no va a tener reino en los cielos. Simplemente, antes de explicarle acerca de su muerte. Hereje te dirían todos, esto habla por ahí, ¿no? Hereje, anticristo, échenlo de acá, fuera. Así te hablarían, ¿no? Pero el resultado, ¿qué es? Fíjense por qué no hay cambio en la vida de ninguna persona. Ahora podemos entender por qué la vida de la persona no produce ningún cambio. ¿Por qué el Evangelio no es, como dice el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación en ellos? ¿Por qué? Porque ellos no han escuchado el verdadero Evangelio. Han escuchado otro Evangelio. Un Evangelio corrompido. Un Evangelio corrupto. Un Evangelio desde este punto, desde aquí que partía, desde que Jesús murió por todo tu pecado, ya no hay pecado, tenés que creer nada más y después
Viví como Dios quiera. Dios ya sabrá. No, claro que Dios sabe cómo tienes que vivir. Dios ya te dejó toda la manera como tienes que vivir. Todas las reglas, estatutos, forma. Y ahora sí, depende de una persona que quiera retornar al Evangelio. Por eso Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y claro, cuando vos te arrepentí, ¿qué es arrepentirte? Quieres regresar, quiero retornar. ¿Qué descubrí primero? Tu estado. Mira cómo está mi estado. Pero Dios te está llamando. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dice, yo quiero que retorne nada más. ¿A qué? Al Evangelio. Vuélvete a mí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Él se va a encargar de hacer sin que vea mis obras? ¿Qué es lo que Él va a hacer? Purificarme, limpiarme, ¿sí o no? Darme el perdón, la misericordia. Eso Él se va a encargar de hacer. Eso ya no está por mi cuenta. Porque yo puedo decir, pero Señor, yo soy un desastre, soy un borracho, un asesino, todas estas cosas terribles. No importa. Retorna al Evangelio, regresa al Evangelio. Ahora, ¿qué es? Regresa al Evangelio, regresa a mi palabra, regresa a mi escritura, regresa a mi sistema de vida. Y mis pecados y mi vida sucia, para eso vino Jesucristo, para limpiar y purificar. No necesita hacer nada esa persona para ser purificado de sus pecados por Jesús. Pero ¿qué es el problema? La gente no quiere retornar al Evangelio. ¿Qué quiere sí? Que sus pecados les sean purificados. Entonces, puede completarse el plan de salvación. La salvación puede obtener esa persona. Si el Evangelio es poder de Dios para la salvación, quiere decir para sacarte de ese mundo. Entonces, este trabajo de Jesús, de morir en la cruz, de resucitar, es parte de ese Evangelio. Es parte de su obra. Es parte de creer en su nombre, porque Jesús significa salvador de su pueblo, de sus pecados. ¿Se entiende este punto o no? Pero entonces acá dice que ellos no entendían lo que decía. Y se quedó así, no entendían. Lucas 24, 44. Dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí recién ellos pudieron comprender. Y después de esto ya les mandó que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué cosa les mandó que predicaran? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué es el perdón de pecados? El sacrificio de Jesús en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Dos cosas que Jesús mandó que se predicase. El arrepentimiento y el perdón de pecado. Primera cosa que mandó, primero que está escrito ahí, retornar a la palabra. Sí, ese arrepentimiento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, predicar el arrepentimiento. Hermanos, hoy voy a predicar el arrepentimiento. ¿Qué tengo que predicar entonces? La escritura, los mandamientos de Dios. Porque quiero predicar el arrepentimiento. Entonces, al escuchar ustedes la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? ¿Están retornando o no? Porque al escuchar, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Están retornando a la escritura, a lo que por causa de las tradiciones, por causa de la costumbre, se habían alejado, se habían apartado. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona es predicar el arrepentimiento, la palabra, la escritura. Pero nosotros solemos hacer eso. No, pastor, eso como tiene que predicarle después, primero tiene que predicarle la sangre de Jesús, que Jesús murió por todos sus pecados, que ya no tiene más pecado, y después Dios ya va a hacer lo demás. Pero la Biblia dice primero arrepentimiento. Bueno, por lo menos así está en esta lista. Puede ser que cambiemos el orden nosotros si queremos, pero así está en esta lista. Y cuando Jesús dice sobre el arrepentimiento, que dice, arrepentíos, y después, y creed en el Evangelio, y sus pecados serán
borrados. Así está escrito. Y después que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Esta palabra en su nombre, atiendan muy bien qué significa. En su estilo de vida o en su estilo de enseñar, en su ejemplo de vida, quiere decir en su nombre. No es simplemente en el nombre de Jesús, te hablo, no. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Qué hizo Jesús mientras caminó en esta tierra? Eso significa en su nombre. Una persona que quiere predicar el evangelio, el arrepentimiento, tiene que hablar cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús cuando estaba, cómo él trataba, cómo trató con las personas, cuál fue su característica. Y para eso tener que comprender su enseñanza, ¿o no? Cómo él vivió, cómo anduvo, qué hizo, cómo le trató, qué dijo a sus discípulos. Si no fuiste un buen discípulo de Jesús, no vas a poder hablar en el nombre de Jesús. Decir en el nombre de Jesús, eso es falso, es bien falso. Entonces, hoy queremos predicar el arrepentimiento, entonces significa vamos a predicar la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo tiene que vivir una persona? ¿Cómo tiene que ser la vida de una persona? ¿Cómo tiene que ser una persona que quiere tener eternidad? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cree que Jesucristo murió por todos tus pecados? ¿Así le dijo? ¿Así le dijo o no? Entonces Jesús no sabe predicar el evangelio. ¿Qué les parece? Nosotros somos mejor predicadores que Jesús, porque nosotros jamás, si alguien me viene y me pregunta, por favor, pastor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ay, bueno, venite a explicar. Jesús vino, murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio del pecado, y por eso Él nos dio la vida eterna. Eso nosotros predicaríamos, ¿no? Y vos tenés que creer nada más, y ya está ya la vida eterna en tu corazón. Entonces, ¿yo predico igual que Jesús? No. Entonces Jesús predica muy mal, porque si viene alguien y me pregunta, pastor, ¿qué voy a hacer para dar la vida eterna? Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio. Entonces, ¿qué va a decir? No, pero entonces yo no voy a poder tener la vida eterna. Enséñame primero, ¿qué tal el que me pregunta sobre la vida eterna? Enséñame primero sobre la muerte de Jesús, sobre que Jesús murió por nuestro pecado. Eso no enséñame. Entonces, ¿para qué le viene a preguntar si él ya sabe ya? ¿Qué les parece? ¿Me entienden, no? No tiene sentido predicar así. Entonces, ¿cómo nosotros queremos predicar el evangelio? ¿Cómo predicaba Jesús o cómo nos enseñaron los maestros de la ley? ¿Cómo queremos predicar el evangelio? ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Entonces muchas personas van a decir, entonces la muerte de Jesús no tiene poder, no tiene validez. Claro que sí. ¿Por qué? La persona que empiece a volver al evangelio, a la escritura, ¿qué va a entender? ¿Qué se va a dar cuenta? Soy un sucio pecador. ¿Sí o no? Como este publicano. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Eso es lo que va a entender, eso es lo primero que va a hacer que produzca el evangelio en su corazón. Al querer retornar al evangelio le va a demostrar cómo está su condición. Y eso dice el apóstol Pablo. Los mandamientos, la ley, ¿qué hacen en la persona? Le descubren su pecado, le muestra su pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios, la obra de Dios, sea manifestada en su vida. La obra de Jesucristo. Para que el perdón. Y ahí viene el perdón de pecados. Sí, yo quiero retornar al evangelio, a la palabra, pero soy sucio, he vivido así. No te preocupes, para eso Dios envió a su Hijo Jesús, para que muriera en la cruz por todos sus pecados. Pero nosotros hacemos al revés. Ya le decimos ya Jesús murió por todos tus pecados, sin que esa persona haya entendido su posición. Es por eso que no hay el cambio en la vida de las personas. Bueno, volvamos a San Lucas. Bueno, después aparece, aconteció que acercándose Jesús, versículo 35, 18-35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Vamos a entender muy bien acá lo que sale, porque esto es algo interesante. De repente escucha a él que camina mucha gente. Oiga, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Quién está pasando? Jesús Nazareno, dijo. ¿Se acuerdan que decían una parte que cómo se le llamaría a Jesús? ¿Se le llamaría Nazareno? Dice que se le llamaría Nazareno. ¿Qué significa Jesús? El que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice en Isaías que haría el Salvador? Que daría vista a los ciegos. ¿Así dice o no? Entonces, ¿y después qué más? Que este Jesús sería el linaje de David, que vendría y ocuparía el cetro de David y reinaría para siempre en Israel, ¿o no? Así dice también. O sea, un conocedor de la palabra puede entender perfectamente que esta persona que viene, ¿quién es? Es el Mesías, es el Salvador, es el que va a reinar. ¿Quién es el que estaba acá sentado mendigando? ¿Un pobre hombre o no? ¿Cómo nosotros le miraríamos? Este pobre seguro que no entiende nada de palabra, no sabe nada de nada, ¿no? Pobre hombre. Por eso cuando él quería hablar con Jesús, la gente que hacía, le apartaba. Este no entiende nada, este es solamente un mendigo que quiere sanidad nomás. Pero él, ¿cómo empezó a gritar? Versículo 39 a 38. Entonces dio voces, 38, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar. Él directa, nadie le dijo, este es el hijo de David, el descendiente de David, el linaje de David, el que va a tener el cetro. Nadie le dijo, pero él así empezó a gritar. ¿Y por qué dice, ten misericordia de mí? ¿Basándose en qué está hablando así? En lo que dice la Escritura. ¿Para qué vendría el descendiente de David, el representante de David? ¿Para qué vendría? Sino para tener misericordia de su pueblo. Así está escrito en la Biblia. Entonces él está clamando, ten misericordia de mí. También cuando le dice hijo de David, quiere decir tú eres el que va a reinar en este pueblo, el que va a ser nuestro rey soberano, el rey eterno. Entonces, ¿dónde está la vista de este ciego? Solamente en recibir la sanidad de su ojo. ¿Qué es lo que él está no viendo, pero viendo espiritualmente por medio de Jesús? El reino celestial, el reino milenial. ¿Qué les parece? Sorprendente, ¿no? Nosotros le veíamos como un pobre mendigo, pero había sido no. Él está viendo, aunque muchos ahí ven, pero no ven. Pero él no ve, pero ve. Jesucristo dijo eso, ¿no? Él no está viendo, él es ciego, pero está viendo más allá de los que están viendo físicamente. Está viendo el reino de David, el reinado de David, escrito en Ezequiel 37, escrito en varias partes de la Biblia sobre estas cosas. Por eso es importante lo que Jesús le dice. Versículo 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué la persona, la multitud una vez más, otra vez la multitud, qué hace la multitud? Reprende. Ay, deja de molestar. ¿Qué hijo de David ni 8 cuartos? Este es nuestro sanador. Anda a mendigar ya, vos no tenés más solución. Mendigo, sucio ahí, tirado, sin esperanza y pidiendo que Jesús tenga misericordia, como interrumpiéndole. Él está yendo y él quería que se detenga. La multitud le empujaba. Hermano, la multitud, cuando nosotros empezamos a hablar la profecía, la escritura, en su esencia pura, sí o sí nos va a querer atajar, detener. Detente. No sigas así. La gente se va a ofender. No vayas a hablar esas cosas. La gente no te va a aceptar, te va a llamar hereje, te va a decir fanático, loco. Te vas a quedar sin miembro. Nadie te va a creer, nadie te va a hacer caso. La multitud así te va a hablar. Y vos que te dejas, cierto. Si yo sigo hablando estas cosas, me van a decir loco. Nadie me va a hacer caso. Mi iglesia va a fracasar. Mi pastorado va a ser denigrante. Voy a ser un pastor mediocre, pobre, miserable. Mejor voy a hacer como al mundo le gusta nomás. Así tengo que hacer. ¿Qué hizo este ciego? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jacobo? Y clamaba mucho más. Mientras más le reprendían, le querían impedir que hable, él hablaba más. ¿Cuál debería de ser nuestra postura? Pastor, vos seguís hablando así y te vas a quedar ahí para ver tu hijo, eso es lo que te quieran escuchar.
Hablar como la gente quiere oír, hablar lo que a la gente le gusta, decir lo que quieren oír, que ya son libres, que pueden vivir felices. Eso, como en el tiempo de Jeremías. ¿Qué le decían a Jeremías que tenía que hablar? No haya que hablar contra lo que nosotros hemos dicho. Pero Jeremías hablaba, él no hablaba contra lo que ellos han dicho, él hablaba lo que la Biblia decía, lo que la palabra decía. ¿Qué le dijo Dios? Todo lo que ha dicho el profeta Jeremías va a ocurrir, como lo escribió, todo eso ocurrirá. Tienen que oír su palabra, porque esa es mi palabra. Y esta palabra que Jeremías hablaba estaba basada en los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? Moisés había escrito que si el pueblo empezaba a adorar dioses, a rebelarse contra su palabra, vendrían otros pueblos y les llevarían cautivo, ¿no? Y les oprimirían y les tratarían duro. Así estaba escrito en la ley, ¿o no? Entonces Moisés no es que hablaba también por su cuenta, Moisés hablaba lo que la Biblia decía. Era simplemente un vocero. Jeremías, era un vocero de la palabra, pero no le querían oír ni aceptar. Qué triste, ¿o no? Muy triste. Bueno, versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Según mi punto de vista, este hombre ya había recibido la vista. Ya estaba viendo ya, lo que muchos no podían ver. Entonces lo que ahora Jesús va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué era que decía en el capítulo anterior acerca del rico? Las personas que miran este reino que está por venir van a recibir, y que dejan todas las cosas en este mundo por este reino que está por venir, van a recibir 100 veces más en el reino postero y en esta vida también, dice. Dios en esta vida también le va a recompensar, ¿no? Le va a dar lo que necesita, lo que realmente le hace falta. Así está escrito. Entonces, él ya tiene una vista al reino celestial, ¿no? Pero ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesita? Quiero tener la vista. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús le dijo, recíbela. Y esta palabra es importante, tu fe te ha salvado. Y la pregunta es, ¿la salvación es haber sido sanado de la ceguera? No. ¿Qué es la salvación? A ver, ¿cómo nosotros explicaríamos a una persona que nos dice, pastor, la salvación es haber sido sanado? Si yo, por ejemplo, era ciego y usted oró por mí y empiezo a ver, ¿significa que soy salvo? ¿Qué es la salvación entonces? La salvación, que era creer en el Evangelio. El Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, ¿sí o no? Entonces, esta persona estaba creyendo en el Evangelio. ¿Cómo podemos saber que creía en el Evangelio? Primero, creía que él era el hijo de David. ¿Para qué tendría que venir el hijo de David? Para reinar. ¿Qué es lo que el rey, el descendiente de David, qué es lo que tiene que hacer para reinar? Tiene que transmitir la palabra de Dios, el corazón de Dios al pueblo. Eso es lo que tiene que hacer el rey. Tiene que darle la escritura, el sistema que Dios estableció al pueblo. Eso es lo que un rey verdadero tenía que hacer. ¿Se acuerdan qué dice en los libros de Moisés? Cuando una persona ocupa el puesto de rey, tiene que escribir toda la Biblia, tiene que leer todos los días y tiene que vivir esa palabra. Jesucristo hacía eso, enseñaba, mostraba cómo tiene que ser para estar en ese reino celestial, una persona. Entonces, podía haberle dicho, tu fe te ha salvado. Esta persona ha creído en los profetas, en las profecías, en el reino milenial. Entonces, este es salvo. Es salvo. Y además cree que Él es el Mesías. ¿Por qué pidió la misericordia? ¿Qué significa la misericordia? Quiero que me perdones. El perdón. Jesucristo venía para tener misericordia, ¿no?, de las personas. Aparte de tener ya el Evangelio, la palabra en su corazón, Él también pedía por la misericordia. Y tu fe te ha salvado. Has creído en la palabra. Todas las partes donde la Biblia menciona tu fe te ha salvado es porque esas personas comprendieron la Escritura. No es simplemente porque fueron sanados de una enfermedad. Pero lastimosamente el mundo, en vez de mirar lo más importante de este mensaje, de la palabra, de la profecía, lo han puesto la sanidad como más importante.
Han resaltado la sanidad y han dejado de lado la palabra, que tiene poder para la salvación a todo aquel que cree. Y Jesús le dijo, recibe tu fe, te ha salvado. Y luego vio y le seguía. ¿Qué hacía después de haber visto? Le siguió. Entonces, ¿qué tenía que hacer normalmente una persona? Gracias Jesús, gracias. Si solamente fuera para darle la vista, él ya recibió la vista, entonces ahora ya mira hijo, puedes vivir tu vida tranquilo. No, él le siguió. Él recibió la vista para que se pueda cumplir la profecía, la palabra de Dios en su vida. Dios, el Mesías vino también para darle vista a los ciegos. Y le siguió. Y glorificando a Dios. Esto es muy importante. Glorificando a Dios quiere decir dando alabanza y honrando al Creador, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué esto hacía él? O sea, ¿qué significa esto? Cuando andaba con Jesús y cuando la gente le preguntaba, ¿tú no eras ciego antes? ¿Y qué pasó? Recibí un milagro de Dios. El poder de Dios vino sobre mí. Así él hablaba. Por eso dice glorificando a Dios. ¿Por qué estaba Jesús ahí? Porque Dios le envió. Jesucristo dijo, no, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Así está escrito en la Biblia. ¿Y qué más dice acá? Y glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, le dio alabanzas a Dios también. Entonces, una persona que recibe un poder de Dios, un milagro de Dios, primero él transmite la gloria a Dios. ¿Y qué reciben las demás personas? También el corazón de Dios y glorifican a Dios también. O sea, el objetivo de recibir el corazón de Dios es transmitir el corazón de Dios. Que las personas vuelvan a Dios. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para unir otra vez nuestro corazón con el corazón de Dios y hacernos uno otra vez, hacernos otra vez su pueblo y Él nuestro rey, como en el tiempo de David, con restaurar el reino de Israel, como David había restaurado en su tiempo. David, cuando la gente miraba a David, ¿a quién glorificaba? A Dios glorificaba. Hermano, en este tiempo Dios ha quedado en tercer o cuarto plano del corazón de las personas. ¿Cómo sabemos eso? Nadie quiere aprender su palabra. No es glorificar a Dios, oh Dios, no. Quiero glorificar a Dios, debo enfocar mi corazón hacia su palabra. Eso es glorificar a Dios. Su mandato, su estatuto, su corazón. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.